de poder estar con ustedes. Estoy muy feliz porque el día de ayer, ¿verdad?, varios varones fueron a vivir el congreso de hombre a hombre y yo los vi. Yo no sé ustedes, ¿verdad?, no sé cómo vieron a su esposo, no sé cómo vieron a sus hijos, pero bueno, mi esposo llegó muy feliz, ¿verdad? Dios está haciendo la obra en las mujeres, en los hombres. Ahora yo quiero pedirte, mujer, ¿verdad? Los hombres es difícil que entren en conflicto, ¿verdad? Ahora yo te quiero pedir, mujer, que no entres en conflicto con otras mujeres, ¿verdad? Sino que las ames. Saludo a todos, ¿verdad? Y como ya es tradición, vamos a decir el versículo que me encanta, ¿verdad? Hoy lo vas a necesitar, ahorita te voy a explicar por qué, pero vamos a decir a la cuenta de 3, bueno, vas a repetir después de mí. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, me alegraré, me gozaré en Él. Amén. Amén. Yo quiero preguntarte, iglesia, ¿verdad? Cuando tú oras, normalmente cuando uno ora y entra a la presencia de Dios, ¿verdad? Uno sale ministrado, uno sale confrontado, uno sale con su lista de lo que tiene que avanzar, ¿verdad? ¿O solamente sales llorando? ¿No, verdad? A los que solamente salen llorando y salen diciendo, ay, sí, todo el mundo es malo, te falta quedarte más tiempo, porque uno debe de salir ministrado, confrontado, ¿verdad? Con las fuerzas renovadas. Hoy quiero decirte, ¿verdad?, que vamos a salir así, ministrados, confrontados, ¿verdad?, con nuestra lista de lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero todo es para que nosotros avancemos y nos acerquemos más al propósito de Dios. Dile al que tienes al lado, ¿trajiste casco? Si lo traes, póntelo. Voy a aventar pedradas a quien le caiga. Dile, quítate el suéter, que voy a aventar chalecos quien se lo ponga. Es como, ¿no? ¿Cómo? La verdad es que cuando Dios nos habla, uno tiene que sonreír. Así como uno se ríe de los chistes, también cuando Dios lo confronta, uno tiene que reírse y decir, amén, voy a avanzar. Y el tema del día de hoy se trata del beso en la mejilla. Vamos a ver, ¿quién dio un beso en la mejilla? Para quienes han leído la historia de la Biblia, ¿quién le dio un beso en la mejilla a Jesús? Judas, eso, sí estudiaron. Te voy a pedir, por favor, que me acompañes a Juan 13:1. La verdad es que espero que todos traigan Biblia, porque es como ir a un restaurante sin hambre. ¿Quién va a un restaurante sin hambre? Hay algún que otro raro, ¿verdad? Pero uno va a un restaurante con hambre. Y uno tiene que venir a la iglesia ¿con qué? Con Biblia. Y también con hambre, ¿verdad? Con hambre del Señor. Entonces, hoy vamos a leer. Me voy a ir brincando. Te voy a dejar en tarea, como lo hice el fin de semana pasado, que lo leas en tu casa, ¿verdad? Me voy a ir brincando porque esta historia es larga y quiero que te voy a leer las cosas de las cuales voy a estar tomando la predicación del día de hoy. Y entonces dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, Juan 13:1. Dice, se acerca la fiesta de Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dile al que tienes al lado, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas. ¿A quién había incitado? Ya le había hablado, ¿ok? Que no se te olvide esta parte. Luego dice, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿verdad? Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente, comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con una toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, nos vas a lavar los pies? Tú a mí. Y dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Dile, lo entenderás más tarde al que tienes al lado. Dice, el que ya había sido, me estoy brincando, ok, ahorita estoy en el 10, en el versículo 10, dice, el que ya se había bañado no necesitaba lavarse más los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Dile al que tienes a un lado, algunos están limpios, no todos.
Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no estaban limpios, ¿ok? Ahora te voy a pedir que de ahí me acompañes a... Espérenme tantito. A Marcos 14. A Marcos 14, 44, por favor. Digamos que ya pasó la cena, ¿verdad? Ya estaban ahí. Y de repente Judas dice, les voy a dar una señal, ¿ok? Al que yo bese, dile al que tienes al lado, al que yo bese, a ese apréndelo, sujételo y no lo dejen ir. Eso le dice Judas a los que les se acerca, ¿verdad? Y les dice, al que yo bese, ese es el maestro, ese es Jesús, ¿ok? Que no se te olvide esta parte. Después acompáñame a Mateo 27:4. Y esto es como termina Judas, ¿verdad? Dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Dile al que tienes a un lado, sangre inocente. Y dice, y eso a nosotros, y le contestan, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero, ¿verdad? Recordemos las 30 monedas, ¿verdad? Arrojó el dinero al santuario, salió de allí y se ahorcó. Dile al que tienes a un lado, se ahorcó. Amén. Espero que no se te olvide la historia, ¿verdad? Pero cuando yo leía esta historia, la verdad es que la estudiábamos esta semana y yo leía la historia y lo único que puedo ver es que Jesús lo único que le dio a Judas, ¿qué fue? Amor. Y a cambio del amor, ¿qué recibió? Traición. Exacto. ¿A cuántos les has dado amor y has recibido traición? Puedo ver que Jesús le dio amor cuando estaban en la cena y le dio un bocado, ¿verdad? Le dio un bocado. Ahí Jesús le dio amor. Jesús le dio amor cuando lavó los pies de Judas. Jesús lavó los pies cuando dejó que estuviera a su lado, ¿verdad? Porque estuvo a su lado, igual que los otros discípulos, recibió las mismas enseñanzas, ¿verdad? Sin en cambio, Jesús, yo creo que hacía su mejor esfuerzo como para decirle, Judas, arrepiéntete, ¿no? Sin en cambio, Judas no lo hizo. Jesús dio amor, pero a cambio de amor recibió traición, iglesia. Ponte tu casco, ¿verdad? Porque vamos a comenzar. Judas es el perfecto ejemplo de una oportunidad, de que te den una oportunidad y la pierdas. Y no el tipo de oportunidad de que tienes la oportunidad de declarártele a alguien, ¿verdad? Y te batea, ¿verdad? En su caso, Judas bateó a Jesús, ¿verdad? Pero Judas es el ejemplo claro de tener una oportunidad y dejarla pasar, dejarla ir. Al principio Judas, yo me imagino que inició con la misma esperanza que todos los discípulos, ¿verdad? O sea, no creo que Jesús le haya dicho, vente Judas, por favor, ¿no? O sea, yo creo que escuchó algo de Jesús y dijo, yo te voy a seguir, ¿verdad? Entonces inició con el mismo entusiasmo que todos los demás. Recibió las mismas enseñanzas, recibió las mismas predicaciones y hay cosas que en la Biblia que a veces a mí me gusta imaginarme, ¿verdad? Pero yo me imagino que luego tenían tardes así en las que cenaban y platicaban y el maestro les enseñaba y el maestro les decía, miren esto, o sea, como tenían como que pláticas muy íntimas que no están escritas en la Biblia, pero yo creo que pasaron, ¿verdad? Porque pues convivieron durante 3 años, ¿verdad? Entonces Judas recibió las mismas enseñanzas. Sin en cambio, no se convirtió en lo mismo que los otros 11, ¿o sí? Se convirtió en todo lo contrario, ¿cierto, iglesia? Se convirtió en lo opuesto. Judas tuvo la oportunidad perfecta para demostrar que era un buen discípulo. ¿Y qué creen que pasó? Demostró todo lo contrario. Judas desperdició esa oportunidad. Todos conocemos a Judas, ¿verdad? Pero no lo conocemos por su fidelidad a Dios. ¿Por qué lo conocemos? Por su traición. Iglesia, yo te quiero preguntar, ¿cómo te conocen en el cielo? ¿Por tu fidelidad a Dios? ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es ser constante. ¿Sí? Sigo a Jesús, soy constante. Porque cuando uno está sigo a Jesús, no sigo a Jesús, eso es ser una persona infiel. Pero ¿cómo te conocen en el cielo? ¿Como una persona fiel o como una persona infiel? Ponte tu casco.
Yo a veces me encanta, ¿verdad? Porque luego nos preguntan, pues tú a qué discípulo, ¿verdad? ¿Te pareces? Y todos decimos, a Juan, a Pedro. ¿Alguien de aquí ha dicho a Judas? No, ¿verdad? Nadie ha dicho a Judas, nadie. Todos, ay no, Judas el traidor, Judas no, claro, yo no soy Judas, ¿verdad? Cuando Jesús estaba cenando con ellos, ¿verdad? Les dice, entre ustedes hay un traidor. Y los discípulos, dice la palabra, que algunos empezaron a entristecerse y que preguntaban, ¿acaso seré yo? ¿Seré yo, verdad? Y le dice, y uno le dice, ¿seré yo, Señor? ¿No? Y luego Judas, con las monedas en la mano, se atreve a decirle a Jesús, ¿acaso seré yo, Señor? ¿No? Di, hipócrita. Dile al que tienes a un lado, hipócrita. Judas, no tú, dile, Judas, no tú. Judas, ¿no? Doble cara, ¿cómo es que le dice? Oye, ¿acaso seré yo si ya traía las monedas? Ya traía las monedas de su traición. Y le dice, ¿acaso seré yo, Señor? Y Jesús le dice, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Sabio Jesús, sabio como es el maestro, ¿verdad? Pero pasa lo mismo, iglesia. Yo te preguntaba, ¿verdad? Ahorita te compartí, te decía, cuando te dicen, ¿con qué discípulo te identificas? Normalmente no decimos a Judas, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decirte, iglesia? Que a veces no somos Judas, ¿verdad? Cuando tú dices amar a tu líder, ¿verdad? Le dices, no, líder, yo te amo, yo hasta el infinito y más allá contigo, ¿verdad? Y vas y te hace algo, ¿verdad? Porque sabemos que no es perfecto. Te hace algo y vas y hablas mal de él. Judas, no está siendo Juan, no está siendo Pedro, está siendo Judas. Pasa cuando le dices al pastor amigo, ¿verdad? Y solamente ves una oportunidad y estás criticándolo. Judas, no está siendo Juan, no está siendo Pedro, está siendo Judas. Pasa cuando según, ¿verdad? Tú estás en tus amigos, ¿verdad? Y empiezas, ay, es que ella se puso repayasa, que no sé qué. No está siendo fiel, no está siendo Juan, no está siendo Pedro, está siendo Judas. Los escucho muy en silencio, iglesia. Ríete al menos. Y este tema no es para mí, o sea, yo nunca lo he hecho. Quiero decirte algo, cuando haces esto, ¿verdad? No te estás pareciendo a Juan, ni a Pedro, ni a Jesús, te estás pareciendo a Judas, te gusta o no, iglesia, ¿verdad? Jesús había advertido que entre ellos había un traidor. Y quiero decirte algo, iglesia, y escúchame bien esto. Cuando Jesús estaba diciendo, entre ustedes hay un traidor, ¿verdad? Yo espero que estas palabras hagan algo en tu corazón. Porque en el corazón de Judas no lo hicieron. O sea, esas palabras de que Jesús decía, entre ustedes hay un traidor, ¿verdad? Yo esperaba que Judas dijera, no, yo no quiero ser ese traidor, ¿verdad? Y yo espero que estas palabras hagan algo en tu corazón, ¿verdad? Porque de cada 12, no lo profetizo, pero de cada 12, pues hay un Judas, ¿verdad? Pero yo no seré ese Judas, ¿verdad? Yo no seré ese Judas. Pero Jesús decía, entre ustedes hay un traidor. ¿Y Judas qué hizo? ¿Acaso seré yo, Señor? Ya con la bolsa, ¿verdad? Ya con la bolsa. Yo espero que estas palabras de que Jesús decía, entre ustedes habrá un traidor, haga algo en tu corazón y digas, yo no voy a ser ese traidor. Si a mí me van a conocer en el cielo, va a ser por mi fidelidad a Dios, no por mi infidelidad. Así que en el nombre de Jesús yo declaro, levanta tu mano, que en el cielo, en la tierra, en cualquier lugar donde tú te plantes, te van a conocer por tu fidelidad a Dios. Van a ver que Dios está contigo a través de tu testimonio. En el nombre de Jesús, yo creo eso para ti, creo eso para tu familia. Dale un fuerte aplauso a Dios. A Judas no lo hicieron reflexionar estas palabras, no lo hicieron reaccionar, ¿verdad? Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué no lo hicieron reaccionar? Dile al que tienes a un lado, Judas tenía un corazón duro. Y ¿sabes qué, iglesia? Cuando las personas tienen un corazón duro, normalmente un corazón duro tiende a ser indiferente. Por eso las palabras no ocasionaban nada en Judas. Por eso las palabras de Jesús no es que no tuvieran poder, ¿verdad? Porque yo leo la palabra y la palabra tiene poder en mi corazón, ¿verdad? Pero Dios se ha encargado de que mi corazón no esté duro, sino de que mi corazón casi siempre esté quebrantado, ¿no?
esté quebrantado, esté diciendo, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Pero el corazón de Judas estaba duro, estaba endurecido. Un corazón duro es un corazón indiferente. Por eso las palabras de Jesús no tenían impacto en el corazón de Judas. ¿Y sabes por qué no tenían impacto? No porque la palabra de Jesús no tuviera poder. Más bien, Judas le había dado el poder a alguien más. Recordamos cuando leímos y decía, entonces el diablo ya había ¿qué? Ya le había hablado, ¿verdad? Ya le había hablado. Judas en ese momento ya le había dado el poder al diablo. Dile, un corazón duro, un corazón indiferente, no le da el poder a Dios. Dile al que tienes al lado eso, por favor. Dile, aguas. Judas le había dado el control a otro. Te voy a pedir que me acompañes a Juan 12:5. Y dice, esto lo está diciendo Judas, dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? O sea, ahí le habían derramado a Jesús el perfume en los pies y Judas se levanta molesto y dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dice, dijo esto Judas, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como él tenía a cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. ¿Cómo así? Judas se había vuelto avaro, porque sus expectativas del reino terrenal seguían sin cumplirse. La mirada de Judas no estaba puesta en el cielo. O sea, a Judas le importaba el dinero no para ayudar a los demás, sino yo qué voy a sacar de esto, ¿no? Luego así ahí en la iglesia, ay, es que deberían de comprar esto, deberían de comprar el otro y se molestan, ¿no? Bueno, ¿y por qué no siembras? ¿No? Pero qué fácil luego es criticar, qué fácil luego es ser Judas, ¿verdad? Deberían de comprar eso en la iglesia, hace falta, ¿no? Ay, ¿por qué no lo siembras? ¿No? ¿Por qué? Cuando se encuentren a alguien así, dile por favor, lee Juan 12:5, ¿no? Ay, que Dios te hable y te revele algo. Dile al que tienes a un lado, por favor, la carne. Dile otra vez, la carne no comprende las cosas del Espíritu. Jesús solo le dio amor a Judas, ¿verdad? Pero Judas no se dejó conquistar por Jesús. Yo espero, iglesia, que todos los días te dejes conquistar por Jesús, ¿verdad? A veces te dejas conquistar por el primero que pasa, ¿verdad? Y Jesús lanzándote hartas palabras bonitas y tú con el primero que te dice hola, ¿no? Y ahí vas. ¡Ah! Y Jesús así de, hey, mi niña, eres la niña de mis ojos, ¿no? Y tú con el primero que te dice, ¿qué onda, qué? ¿No? Ahí vas, detrás de él, ¿no? Déjate enamorar de Jesús, para que no te enamores de cualquier bandido. Déjate enamorar de Jesús, porque cuando te enamores de Jesús, joven o jovencita, ¿verdad? No cualquiera que te baje el cielo, la luna y las estrellas va a decir, ay, esto Jesús ya me lo hizo. O sea, invéntate algo más, ¿verdad? Porque mi Padre me da eso y me da más. Así que yo espero, jóvenes, ¿verdad? Reciban la palabra en el nombre de Jesús, si no yo, en el nombre de Jesús, que les entre a fuerza. Que les entre a fuerza. ¿Quién dice amén? Que les entre a fuerza a los jóvenes. Judas creyó que podía engañar a Jesús. Sin embargo, no lo hizo, ¿verdad? Porque Jesús sabía que había un traidor, ¿verdad? Aunque Judas dijo, ay, seguro Jesús no se va a dar cuenta, ¿verdad? Y dijo, ¿acaso seré yo, Señor, como para disimular, ¿verdad? Que hablaron mal de ti. ¿Quién? ¿No? Y tú, yo fui por dentro, ¿no? Chin, yo estuve ahí, ¿no? Judas pensaba que podía engañar a Jesús, ¿verdad? Sin en cambio no lo hizo. No lo hizo. Jesús sabía quién era el traidor, por eso le dijo, no lo he dicho yo, ¿lo has dicho tú? Jesús cuando les lavaba los pies, les enseñó que no todos estaban limpios, ¿verdad? Porque alguien olía a traición. ¿Tú cada cuándo te dejas lavar los pies por Jesús?
es necesario para que formemos parte de Él, ¿verdad? Jesús ya sabía que había un traidor. Jesús le lavó los pies a Judas. Y yo me imaginaba esta escena, iglesia. Y es que, ¿cómo es que? O sea, yo espero que te la imagines conmigo, ¿verdad? Imagínense sentados en la mesa. Jesús, que yo me parte mi corazón, ¿verdad? Porque nobleza, misericordia, amor, ¿verdad? Y todavía Judas le dice, ¿quién será, Señor, no? Y todavía Jesús le da un bocado, ¿no? Yo se lo hubiera aventado su cara y le hubiera picado el ojo, ¿no? O sea, pero Jesús se lo da, ¿no? Acto siguiente, le lava los pies, seguía conviviendo con él, ¿no? Y yo me imaginaba esta escena y la verdad es que rompía mi corazón, ¿no? Porque decía, ¿por qué Judas no se quebrantó su corazón? ¿Por qué eso no tocó su corazón, verdad? A mí, yo me imagino esta escena y de verdad toca demasiado mi corazón, porque digo, no puede ser que Jesús sea tan bueno, ¿no? No puede ser que Jesús sea tan noble. No puede ser que cuando alguien te trate mal, ¿verdad? O sea, Judas lo trataba mal y Jesús, ¿cómo respondía? Con amor. Judas lo traicionaba y Jesús, ¿qué hacía? Jesús lo amaba. Y eso tocaba demasiado mi corazón porque decía, no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que te trata feo, te trate bonito, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que al que tú odias, con eso uno no puede, ¿verdad? Que uno le caiga mal a una persona y que esa persona te trate bien, o sea, te termina cayendo peor, ¿no? O sea, como que no puede ser, lo repeles. Ah, ok, gracias, Evi. ¿Ya? ¡Zas! Dice, se sabía que iba a haber un traidor, ¿verdad? Mas no se sabía el nombre de ese traidor. ¿O está escrito en la palabra? Se sabía que iba a haber un traidor, pero no se sabía el nombre del traidor. Judas tuvo la misma oportunidad, más bien los 12 discípulos, cualquiera pudo haber sido el traidor, sin en cambio Judas decidió ser ese traidor. Jesús, yo me imagino que cuando predicaba, ¿verdad? Y arrepiéntanse, yo soy el camino, la verdad y la vida, también les predicaba a sus discípulos. Y es cierto que Judas también escuchó eso, ¿verdad? Sin en cambio, ¿qué? Orejas de tubo, ¿verdad? Lo escuchaba y nada le llegaba. Quizás muchos de los que escuchaban el mensaje se arrepentían, pero Judas no se arrepintió. Judas ya estaba ahí maquilando, ¿verdad? Yo creo que escuchaba a Jesús y le caía gordo. Decía, ay, este Jesús, ¿no? Así como muchos, quizás tú luego escuchas al pastor, a mí no, ¿verdad? Al pastor y te cae gordo. ¿Verdad? Dices, ay, el pastor, ¿no? Y en lugar de que escuches el mensaje, en lugar de que lo guardes en tu corazón, a veces somos Judas, ¿verdad? No nos arrepentimos. Escuchó los mismos mensajes, vio los mismos milagros, convivió con Jesús, pero Judas se convirtió en el traidor por decisión propia. Se sabía que iba a haber un traidor, pero a Judas no se le impuso el pecado. Judas decidió ser ese traidor. Y eso me dejaba una enseñanza, iglesia. Ponte tu casco. A ver, vamos a hacer. Sí, ponte tu casco. Y es que podemos ver en la iglesia gente caminando con Jesús, pero no siguiendo a Jesús. Judas caminaba al lado de Jesús, mas su corazón, sus pensamientos no seguían a Jesús. ¿A quién creen que seguían? Al diablo, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo? Eso puede pasar, claro. Si tú escuchas que Dios te dice, te voy a dar ejemplos para que lo aterrices, ¿verdad? Si tú escuchas que Dios te dice, perdona, y tú no lo haces, estás caminando al lado de Jesús, pero no estás siguiendo a Jesús cuando no perdonas. Estás siguiendo a alguien más. Estás llenándote de rencor. Cuando Dios te dice, ¿verdad? Ama, y tú condicionas tu amor, estás caminando al lado de Jesús, pero no estás siguiendo a Jesús. Cuando Dios te dice, ¿verdad? En la prédica te habla y tú dices, estuvo re buena la prédica, pero no lo pones en práctica, caminas al lado de Jesús, pero no sigues a Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que aquí hay gente que camina y que sigue a Jesús.
Declaro que hay familias, que hay jóvenes, que hay matrimonios, que hay mujeres que caminan al lado de Jesús y que siguen a Jesús, que su corazón va con Jesús, que su alma va con Jesús, que todos ellos van con Jesús, no que están divididos. La división no es de Dios, iglesia. Yo espero que eso ya lo entiendas. Si te encuentras dividido, eso no es de Dios. Si a veces amas, si a veces odias, estás dividido y eso es del diablo. ¿Cómo? ¿Tan serios? Ríanse. Gracias, Chie. Iglesia, si quieres saber cuánto hay de Dios en ti, ve cómo tratas a la gente. Eso habla de cuánto de Dios tienes en tu corazón, el cómo tratas a la gente. Sí, porque Jesús sabía que había un traidor, se sentó a comer con el traidor, sin en cambio, no le hizo groserías, ¿verdad? Hay que aprender del maestro. Dile al que tienes al lado, aprende del maestro. Judas no sirvió a Jesús. Judas tenía un conflicto con servir a los demás, ¿verdad? Y lo vemos, porque ¿cómo es que no se vende, no? O sea, no quería darle a los pobres, quería su cooperación, ¿no? O sea, quería su cooperación que él se daba solito, ¿no? Judas tenía un conflicto con servir a los demás. Y sabes, iglesia, el servir a muchos les ocasiona conflicto. Yo espero que aquí nadie diga amén, ¿verdad? Porque en la carne es algo que no se entiende, ¿verdad? El servicio en la carne es algo que no se entiende. El servicio en la carne es algo que molesta. Pero cuando tú tienes revelación del cielo y sabes quién es Jesús, sabes lo que hacía Jesús y el servicio no es conflicto para ti. Porque sabes que el maestro vino a servir y no a ser servido. Pero esa es una revelación que te tiene que caer del cielo, ¿verdad? Que no es algo que la carne comprenda. En la carne se molesta uno por servir, pero en el espíritu, ¿verdad? Cuando somos personas espirituales, el servicio nos agrada. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hoy serví, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando eres espiritual, el servicio es agradable. Judas se sentía bueno. Y a veces somos así, creemos que somos buenos, ¿verdad? Y que los demás son los malos que nos lastiman. Judas se sentía bueno, ¿verdad? Existen muchas personas que buscan un lugar perfecto y quizás esto ya lo escuchaste, iglesia, pero te lo voy a repetir. Hay personas que andan en busca del lugar perfecto, ¿verdad? No, es que en tal iglesia, ¿no? Es que a lo mejor esa iglesia sí es perfecta, ¿no? Todos se aman seguramente. No, es que esa familia, ¿verdad? Y andan personas en busca del líder perfecto, del pastor perfecto, de la iglesia perfecta. Y cuando encuentres ese lugar, iglesia, yo te voy a pedir un favor. ¿Estás listo? No entres, por favor. Si encuentras esa iglesia perfecta, ese lugar perfecto, no entres porque cuando entres tú, va a dejar de ser perfecta. Por favor, no entres. Hay personas que entran en conflicto con el pastor, con el líder, con los amigos, con su papá, con sus hermanos, con su cuñada, con su cuñado, etcétera, ¿verdad? Con la suegra, con muchos más, ¿verdad? Pero el problema no es tu pastor, ni tu líder, ni todos los que mencioné. El problema es tu actitud, iglesia. ¿Sí? El problema es tu actitud. El problema es que entras a un lugar y le ves lo feo, es la actitud, ¿verdad? Porque puedes estar en un lugar, ¿verdad? O sea, Jesús recorría grandes distancias y no vemos que Jesús esté quejando, porque Jesús tenía actitud. El problema de cuando un lugar no te gusta, el problema es cuando alguien no te cae bien, el problema no es la persona, el problema es tu actitud hacia ellos. ¿Están aprendiendo, iglesia? Judas estuvo con Jesús, pero no cambió. Yo espero, iglesia, que estés en la iglesia y que cambies, más no que te pase lo de Judas. Judas se rehusó a cambiar y quiero decirte algo, iglesia, entre más tiempo tengas en la iglesia, más sano tienes que ser, más libre tienes que ser, ¿verdad? No te estoy diciendo que no vas a tener problemas exteriores, ¿verdad? Porque los va a haber, porque los problemas tienen que estar para que uno tenga carácter. El carácter correcto, la actitud correcta, y ahí realmente se ve a dónde está tu adoración, ¿verdad? Ahí realmente se ve dónde está tu fe. Te estoy diciendo que debes de ser más libre, ¿verdad? Más sano
interiormente, ¿sí? Entre más tiempo tengas. Judas quería darle a Jesús solo lo que él creía que Jesús merecía. Y esta es otra enseñanza que quiero dejarte en tu corazón, iglesia. Judas quería darle a Jesús solo lo que a él le parecía bueno. ¿Y sabes qué pasó con Judas? Terminó perdiéndolo todo. Espero que no te pase que solamente le das a Jesús lo que tú crees y termines perdiéndolo todo. Porque si alguien merece que tú le des todo, iglesia, ese se llama Jesús, ese se llama Dios. Y cuando tú le das todo, no lo pierdes, Dios lo multiplica. Pero cuando somos avaros y le damos solo una parte a Dios, terminamos perdiéndolo todo. ¡Qué serios, iglesia! Ya en la segunda predica el pastor. En Marcos 14, del 43, ¿verdad? Dice que Judas le da una señal y les dice: al que yo bese, a ese apréndelo, ¿verdad? Sujétalo. Y yo me daba la tarea, ¿verdad?, de investigar sinónimos de aprender. Y dice que es un sinónimo de aprender es agarrar, ¿verdad? Un sinónimo de agarrar es abrazar o tomar. Y un sinónimo de seguridad es firmeza, convencimiento, convicción, ¿verdad? Entonces, esto me llamaba mucho la atención porque Judas dio un mensaje que no llevó a la práctica, dio un consejo que no llevó a la práctica. Y se preguntarán, ¿cuál fue, verdad? Que cuando uno ve a Jesús, lo tiene que abrazar con convicción, con seguridad, y no lo debemos dejar ir. Si Judas hubiera tomado en cuenta su mensaje, lo que le estaba dando a los sacerdotes, él hubiera sido salvo, iglesia. Sin en cambio dio un consejo, que a veces nos pasa, damos consejos, ¿verdad? Y nosotros no los practicamos y entonces eso nos lleva a la destrucción. Pero si Judas hubiera tomado en cuenta el mensaje que él estuviera dando de abrazar a Jesús y sujetarlo, ¿verdad? Y no soltarlo, él hubiera sido salvo. ¿Qué quiero decirte, iglesia? Si tú encuentras a Jesús, abrázalo con seguridad, con firmeza, con convicción y no lo sueltes. Espero que se te quede eso guardado en tu corazón, ¿verdad? Acto después vemos que Judas, ¿verdad?, va y avienta las monedas y Jesús, y Judas se ahorca, ¿verdad? Se suicida. Otra enseñanza que a mí me dejaba esta palabra acerca de Judas es que todo aquello que tú aceptas a cambio de tu relación con Jesús te termina matando. ¿Cómo? ¿Sabes, iglesia? El diablo engañó a Judas, ¿verdad? Le hizo creer que él estaba vendiendo a Jesús, ¿verdad? Le hizo creer que él estaba recibiendo la recompensa. Sin en cambio, Judas estaba vendiendo él mismo. Judas no vendió a Jesús, ni se quedó con la recompensa. ¿Quién se quedó con la recompensa? Nosotros, ¿verdad? ¿Quién fue exaltado? Jesús, no Judas. Entonces, iglesia, yo espero que no se te olvide que todo aquello que aceptas a cambio de tu relación con Jesús, llámese trabajo, llámese amigos, llámese novio, te termina matando tarde o temprano. Ahora, ¿verdad? Los escucho muy serios, no sé por qué. Los veo muy serios, ¿no? Si me ayudan, por favor, con el piano. ¿Dónde está el piano? ¿Sí está el piano? Ah, sí está el piano. Eso. Les voy a pedir algo, iglesia. Quiero que pienses, ¿verdad? Pero que pienses bien. Que lo pienses bien. Yo te decía que las palabras de Jesús tenían que hacer algo en el corazón de Judas, sin en cambio no lo hicieron. Y yo espero que las palabras, ¿verdad?, que te di hicieran algo en tu corazón. Y quiero pedirles que solo aquellos que quieran ser un discípulo, pero no Judas, ¿verdad?, puedan pasar aquí al frente.